Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami. Aquí es la última presentación en nuestro congreso, tumores cerebrales. Y tenemos tener el placer de tener un neurocirujano originalmente de Colombia, pero ahora está en Chile. Y Luis Moscote va a dar una presentación sobre manejo neurointensivo del paciente con tumores cerebrales. Bienvenidos, Luis. Muchas gracias, John. Muchas gracias. ¿Puede decir de su carrera, dónde están, dónde entrenar y todo esto antes de empezar su presentación, por favor? Ok, sí, yo soy neurocirujano, graduado en la Universidad de Cartagena, en Colombia. Y posteriormente me he dedicado, me gradué en el 2010, me dediqué posteriormente a trabajar como neurocirujano en algunas ciudades de Colombia. Y después me decidí a complementar con medicina intensiva, lo cual he hecho aquí en Chile, y como una parte de mi formación continua. La terapia intensiva por parte del neurocirujano es una herramienta y es fundamental que conozcamos los neurocirujanos cómo transcurre el desarrollo de nuestros pacientes después de las cirugías. Bueno. Sí, ándale pues. Ok. Como dice en México, ándale pues. Ok, sí, bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Comienzo esta charla presentándole un poco sobre esta organización que se llama REC Latino. Es una organización creada por el doctor Andrés Rubiano, neurocirujano de Colombia, y con otros importantes neurointensivistas de Latinoamérica, con el objetivo de contribuir a el mejoramiento del manejo de la terapia intensiva neurológica y del trauma. Todos están invitados. Comienzo esta charla básicamente con esta frase del padre de la neurocirugía, el doctor Harvey Cushing. El médico está obligado a considerar que hay más de un órgano enfermo, incluso más que todo el cuerpo. Tiene que ver al hombre en su mundo. Qué importante que esta frase haya sido expresada por uno de los padres de la neurocirugía y donde nos brinda la oportunidad de que conozcamos un poco más de medicina, que no nos limitemos al acto quirúrgico, porque el paciente es un todo y el manejo integral es fundamental. Una cirugía exitosa puede terminar en un fracaso ante un inadecuado manejo neurointensivo en el periodo postoperatorio. Y es fundamental que nosotros conozcamos qué sucede. De manera crucial, el manejo de las alteraciones en las homeostasis será fundamental para prevenir complicaciones que puedan alterar la función cerebral y generar daño colateral. Este es un trabajo publicado por algunos colegas y mi persona en una revista española, donde brindamos algunos aspectos importantes en cuanto al manejo perioperatorio de los pacientes con tumores cerebrales específicamente. Un artículo que está en español, disponible en la web, y que los invito a que lo puedan leer. Una reciente encuesta realizada por la Asociación Americana de Neurocirugía habla del impacto de las unidades de cuidados intensivos cerradas sobre la práctica quirúrgica neurológica. Una de la percepción que podemos tener de este trabajo es que debemos los neurocirujanos estar mucho más atentos y ser partícipes en la evolución de nuestros pacientes. Esta charla va
compuesta de una serie de tópicos que incluyen el objetivo del cuidado neurointensivo postquirúrgico, la estrategia de neuroprotección, complicaciones postquirúrgicas, manejo intensivo preoperatorio, la prevención de complicaciones en neurointensivo, la profilaxis antibiótica en neurocirugía, manejo del edema cerebral, prevención en enfermedad tromboembólica y el manejo del dolor en neurointensivo. Este es un tema muy amplio y trataré de ir tocando aspectos muy puntuales. El manejo neurointensivo en tumores cerebrales tiene como prioridad básicamente la detección temprana y el tratamiento de las complicaciones postquirúrgicas, la prevención de lesiones secundarias que puedan exacerbar y causar daños a un tejido cerebral que está siendo manipulable y que a la vez se convierte en vulnerable. Además, es fundamental el mantenimiento de un control estricto hemodinámico y respiratorio, prevenir la aparición de síndrome de herniación cerebral y también, como una máxima importante, el monitoreo invasivo de la presión arterial. Con permiso, Luis, sí. Su slide no está moviendo. Sí. Ok. Ahora sí. Ok. El mantenimiento de la tensión arterial es fundamental, inclusive tan igual como el monitoreo de la presión intracraneal. El manejo neurointensivo de pacientes con tumores cerebrales requiere que tengamos una excelente armonía los neurocirujanos con los intensivistas. Es necesario que muchos neurocirujanos comencemos a incursionar en el manejo neurointensivo. De ninguna manera desligarnos de la práctica quirúrgica, que es nuestra esencia, pero debemos conocerla y, ¿por qué no?, que sea una práctica paralela. Hablando un poco de tumores cerebrales, sabemos que los tumores primarios representan 6 de cada 100.000 personas. 1 de cada 12 tumores primarios se dan en niños menores de 15 años, representan alrededor del 5 al 10% de todos los tumores en todos los grupos etarios. En la infancia pueden llegar hasta representar el 20 al 40% de la patología maligna. En los adultos podemos tener 80-85% de tumores supratentoriales, 15 a 20% de tumores infratentoriales, y por otro lado los niños 40% supratentoriales y 20% los infratentoriales. Esta gráfica nos muestra un poco de cuáles los supratentoriales, ya que conocemos gliomas en mayor frecuencia, meningiomas, metástasis, y después los adenomas, oligodendrogliomas y craneofaringiomas. Y los infratentoriales, los neurinomas, metástasis, astrocitomas, hemangioblastomas, meningiomas, meduloblastomas, que conocemos ya perfectamente. Para mencionar algunas técnicas de neuroprotección, esta gráfica, y que me pareció interesante porque nos clasifica de las técnicas disponibles, y donde encontramos que la hipotermia, el manitol, son estrategias que van dirigidas para proteger el metabolismo y el microambiente. Tenemos una serie de agentes específicos, drogas alfa-adrenérgicas, sobre-adrenoreceptores, agentes antiinflamatorios, hormonas sexuales, moduladores de canales iónicos, moduladores de óxido nítrico. Por otro lado, tenemos ya conocidos los barbitúricos, corticoides, eritropoyetina y magnesio, que son agentes que tienen múltiples dianas, y ya lo más moderno y con mayor perspectiva de futuro son las estrategias de promoción celular, sobrevida y regeneración, la terapia genética, la utilización de factores neurotrópicos y terapia de reemplazo celular. Hablando de los factores de riesgo, esta tabla la encontré también, me pareció muy didáctica en cuanto a los factores de riesgo, la prevención y las complicaciones operatorias en los pacientes con tumores cerebrales. Entonces, básicamente tenemos una serie de complicaciones que pueden aparecer en el transcurso, y
Por ejemplo, los hematomas tienden a aparecer inmediatamente. El edema cerebral entre el segundo y el tercer día, la hidrocefalia, cuyo tiempo de presentación puede ser variable, neumoencéfalo en tensión, básicamente entre el segundo y cuarto día, y los infartos en los primeros 5 días. En relación a los hematomas, el factor de riesgo son las resecciones subtotales y va más favorecida el desarrollo de lesiones de hematomas, los coriocarcinomas y los melanomas, que son tumores bien vascularizados, y la hipertensión. Para el edema cerebral, indiscutiblemente lo que vemos en el transoperatorio es la excesiva retracción, y para edema, como factor de riesgo, los meningiomas se asocian más a aparición de los mismos. Para hidrocefalia, son los tumores intraventriculares, los de fosa posterior. Y para el neumoencéfalo tensión, la cirugía de base de cráneo y el exceso de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Para el infarto tenemos la ligadura arterial y la excesiva retracción cerebral. Y en sí esta gráfica es muy didáctica, ojalá que pudieran todo el personal que maneja pacientes de cirugía oncológica y en terapia intensiva poder tenerla, porque nos da un panorama de cuándo puede aparecer una complicación y en qué contexto. El manejo intensivo preoperatorio va a considerar la presencia de estatus epilépticos, hemorragia intracerebral, deterioros agudos sin hemorragias, hidrocefalias, entre otros. El cuidado neurointensivo es fundamental para que tengamos un desarrollo exitoso. En la literatura disponible se habla de que las complicaciones más frecuentes en pacientes operados con tumores cerebrales son los sangrados, las alteraciones de electrolitos como el sodio y la coagulación. Hablemos un poco de profilaxis antibiótica en neurocirugía. La neuroinfección es una de las causas más importantes de morbilidad y mortalidad después de craniotomías. Podemos encontrarnos con el desarrollo de infecciones de heridas quirúrgicas y meningitis fundamentalmente. La meningitis posquirúrgica causa una mayor mortalidad y más secuelas neurológicas en comparación a las infecciones extradurales. Muy importante este dato. Y las infecciones posquirúrgicas tienen alta mortalidad y se encuentran entre las afecciones de más difícil manejo. Ningún neurocirujano, ningún intensivista quiere tener neuroinfecciones. A la fecha, solo hay recomendaciones muy generales del uso de antibióticos y han sido reportadas para cirugía de derivación ventrículo-peritoneal, pero no hay un consenso en cuál es la clase antibiótico óptimo y el periodo de administración. Los próximos años son fundamentales para definir todo este tipo de estrategias y los neurocirujanos que estamos vinculados con la terapia intensiva tenemos que ser pieza clave en el desarrollo de este tipo de temas en nuestra comunidad latinoamericana fundamentalmente. El manejo del edema cerebral es otro de los tópicos que tenemos que tener en cuenta. El edema asociado a los tumores cerebrales de tipo vasogénico, y se considera que este es producto de la alteración a nivel de la microvasculatura. El edema peritumoral es una seria complicación que puede ocurrir en el transcurso de neoplasias intracraneales y que puede dificultar el buen curso tanto durante la cirugía como posteriormente en la unidad de cuidados intensivos. El edema no solo causa un efecto de masa, sino un aumento de la presión intracraneal que conocemos que conduce a alteraciones neurológicas focales y con la consiguiente disrupción del flujo sanguíneo local. Un poco para recordar, el edema vasogénico
Se produce por incremento del volumen del espacio extracelular a raíz de la alteración de la permeabilidad vascular. Y viene representado por un escape de fluido plasmático y proteínas. Propiedad clásica del edema cerebral en tumores es que es vasogénico, reactivo y reversible, que es fundamental. Una de las conductas más antiguas que tenemos los neurocirujanos es el corticoides. Sin embargo, su uso es muy bien conocido en la rutina. Sus mecanismos no son aún muy claros, pero se cree que pueden reducir la permeabilidad capilar del tumor. Usualmente los pacientes con edema peritumoral requieren la administración presquirúrgica de dexametasona a dosis efectiva y que se van a ir titulando de acuerdo a esquemas ya conocidos. Este es un artículo publicado por Klassen en Neurology 2004 y donde encuentra de que los tumores cerebrales son causa importante de alteraciones en terapia intensiva. Esto es una gráfica donde muestran una serie de patologías manejadas en la unidad de cuidados intensivos del autor del artículo. Muestra que un número importante de patología tumoral es manejada en una UCI neurológica, lo cual es fundamental para que nosotros podamos conocer que es crucial que tengamos un absoluto conocimiento de cómo abordar seguramente el postoperatorio de los tumores en UCI, como también lo hacemos para otras patologías como traumatismos craneoencefálicos, hemorragia subaracnoidea, etc. Existen una serie de medidas generales, tales como elevación de la cabecera, centrada, sedación, la fluidoterapia, el control y el manejo de los electrolitos, asegurar la normoventilación y la normooxigenación de los pacientes, si están requiriendo ventilación mecánica o no, mantener una tensión arterial normal, utilizar anticonvulsivantes, esto ya lo hablaré en otras diapositivas, la gastroprotección fundamental, la antibiótico-terapia, los corticoides y el manejo de los drenajes ventriculares son las medidas generales. Y para monitorizar los pacientes con tumores cerebrales, esta gráfica es muy interesante porque parte de las medidas en relación al análisis clínico del paciente, el nivel de conciencia por medio de la escala de Glasgow, la reactividad popular, el déficit focal, las lesiones de nervios craneales, y para eso necesitamos revisar, tocar a nuestro paciente, detectar déficit, siguiendo por otras estrategias de monitoreo sistémico, electrocardiografía, la oximetría del pulso, el monitoreo hemodinámico invasivo o no invasivo, la temperatura, la presión venosa central, y después siguiendo monitoreos multimodales, tales como la medición de la presión intracraneal, la oximetría yugular, la presión tisular de oxígeno, potenciales evocados, Doppler transcraneal, dependiendo de las características de la unidad que tengamos. Y posteriormente seguimos con los accesos que requieren los pacientes. Sabemos que van a requerir accesos centrales, periféricos, sondas urinarias, etc. Exámenes de rutina, tales como gasimetría, exámenes hematológicos seriados, electrolitos, siempre vigilando el estatus de la coagulación. En cuanto a los estudios imaginológicos, las radiografías de tórax en pacientes ventilados y las tomografías y resonancia magnética, tanto como si llegasen a requerir, dependiendo del criterio del tratante y del intensivista o el neurointensivista. La vigilancia neurológica debe ser rutinaria y es fundamental, inclusive en esta era de modernización tecnológica. Sirve para detectar, da la ventaja de detectar alteraciones focales,
horas o días después. La ya conocida por nosotros escala de Glasgow no deja de ser protagonista y debemos siempre tenerla presente. Hablando un poco sobre el monitoreo sistémico, respiratorio, cardiopulmonar y de temperatura, tiene unos objetivos muy claros. Debemos tratar siempre de asegurar un adecuado control sistémico de la hemodinámica y de la función respiratoria. Segundo, en la monitorización de la tensión arterial para calcular la presión de perfusión cerebral. El shock hipovolémico es común en el contexto de lesiones multisistémicas o pérdidas sanguíneas con adecuados reemplazos. Debemos conocer todo este tipo de conceptos si queremos estar preparados para cualquier tipo de complicaciones que pueda suceder. También tener siempre presente la posibilidad de aparición de taquicardia y signo de vasoconstricción periférica. En cuanto a estas dos últimas estrategias, de manejo intensivo postoperatorio, la monitorización, ya son temas que son bien conocidos y son rutinarios. El monitoreo multimodal, donde los próximos años serán fundamentales también para poder establecer el rol de este tipo de estrategias, que más que mejorar el pronóstico, nos sirven para guiar el manejo. Necesitamos ayuda, los intensivistas, los neurocirujanos, y no dejan de ser tan importantes este tipo de alternativas para nuestras unidades. Alteraciones endocrinas pueden aparecer y para eso tenemos el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, específicamente patología hipofisiaria, aunque en otro tipo de lesiones también puede aparecer. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética es una entidad de etiología muy variada y que cursa con hiponatremia, hiposmolaridad plasmática, osmolalidad urinaria inadecuadamente elevada y una natriuresis alta. Aquí esta es una gráfica donde muestra las características fundamentales del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. El síndrome del cerebro perdedor de sal, que está caracterizado por poliuria y una natriuresis muy marcada, llevando a hiponatremia e hipovolemia. A veces no es fácil hacer el diagnóstico de este tipo de patología, y el concurso, la participación de endocrinólogos también, como parte de un equipo multidisciplinario, es de gran ayuda. Uno de los electrolitos que debemos manejar los intensivistas y los neurocirujanos es el sodio. El papel del sodio en cuanto a la economía cerebral y corporal. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática que regula el movimiento de agua dentro y fuera de la célula. Y la hiponatremia induce la entrada de agua al interior de la célula y puede aumentar el edema cerebral y la hipertensión y producir hipertensión intracraneal. Entonces debemos siempre controlar el sodio. La hiponatremia es frecuente y altamente deleteria en pacientes con daño cerebral, por lo que nosotros siempre debemos prevenirla y tratarla. Un monitoreo estricto de este electrolito es requerido en nuestros pacientes. Pasando por la profilaxis anticonvulsivante, se ha establecido que la incidencia de crisis o convulsiones en pacientes con tumores supratentoriales alcanza alrededor del 40%. En pacientes con astrocitoma de bajo grado, las crisis pueden incluso alcanzar hasta 75% de los casos en su periodo preoperatorio. No hay un aspecto más controvertido en esta área, que es la profilaxis anticonvulsivante y tumores intracraneales. Cerca de un 30-50% de los pacientes debutan como crisis, como un síntoma inicial, y sabemos que
que la crisis va a depender del grado de tumor, del grado, la ubicación y el tipo de histología. Un trabajo publicado en 2011 por Kerrigan y su grupo realizaron un metaanálisis con el objetivo de evaluar la efectividad y tolerabilidad de medicamentos anticonvulsivantes de uso común en adultos con tumores cerebrales. Y solo encontraron un ensayo con todos los criterios de inclusión en el cual evaluar la seguridad y viabilidad de cambiar fenitoína por levetiracetam o continuar fenitoína para el control de crisis en gliomas en su periodo posquirúrgico. Y encontraron ellos interesante que el levetiracetam, que es un anticonvulsivante no inductor enzimático, era también tolerado y efectivo como la fenitoína. Como resultado, el 87% de los pacientes con levetiracetam estaban libres de crisis a los 6 meses en comparación con el 75% obtenido con fenitoína. Es muy bueno el levetiracetam. Estudios que evalúan el rol de la profilaxis anticonvulsivante en tipos específicos de tumores, tales como los meningiomas, no han encontrado beneficio alguno en prevención de las convulsiones posquirúrgicas tempranas o tardías. Muy importante este concepto. Entonces existe una serie de prácticas cuanto a la utilización de anticonvulsivantes. Y se puede sugerir de que en el periodo postoperatorio, pacientes sin crisis y sin recibir radioterapia, sin requerimiento de radioterapia, no continuar anticonvulsivantes por más de 7 días. Pacientes sin crisis y que van a recibir radioterapia deben continuar su medicamento, su anticonvulsivante, y los pacientes con antecedentes de crisis y con alto riesgo de crisis deben continuar con su medicación anticonvulsivante. Bueno, esto un poco recordando lo que decía de los trastornos endocrinológicos que pueden surgir en el paciente con cirugía hipofisiaria o del área hipotalámica. Este tipo de región es exquisitamente lábil para desarrollar alteraciones, como veíamos en las diapositivas anteriores, y aquí básicamente nuevamente insisto en que debemos conocerla. Uno se da o puede percibir que no se tiene claro muchas veces por parte del equipo este tipo de patologías, y insisto en que algunas veces, por ejemplo, el cerebro perdedor de sal y la diabetes insípida pueden coexistir, constituyéndose en un reto diagnóstico. Un poquito sobre diabetes insípida central. Esta es caracterizada por excreción de grandes cantidades de volúmenes de orina debido a deficiencia de vasopresina, y la cual la reposición la reposición de la misma va a hacer que tengamos un control en la mayoría de los casos. Ahora pasemos por el control de la glicemia. La glicemia se ha asociado con incremento de la mortalidad y la morbilidad. Tiene unos efectos muy deleterios sobre el cerebro lesionado, el cerebro manipulado, produciendo acidosis, liberación de aminoácidos excitadores, formación de edema, alteración de la barrera hematoencefálica y aumento del riesgo de hemorragia. Tiene unos efectos sistémicos y además propende al desarrollo de infecciones y alteración de la cicatrización. Por ello, importante, control estricto de glicemia en nuestros pacientes postquirúrgicos de tumores cerebrales, puesto que se ha demostrado que el control estricto tiene una mejoría y un impacto positivo en el pronóstico clínico posterior a la cirugía. Y siguiendo con otras cosas que podemos encontrar, por ejemplo, fiebre en el paciente postcraneotomía. Hay diversas causas que yo aquí enumero: las atelectasias, las neumonías, las infecciones del tracto urinario, meningitis aséptica y bacteriana, reacciones medicamentosas, infección de la zona de craneotomía, la anemia, las colecciones subgaleales y hematomas, infecciones de glándulas salivares,
la trombosis venosa profunda e inclusive hasta la impactación fecal pueden producir fiebre postcraniostomía y finalmente la cirugía del hipotálamo anterior. Hablando de las complicaciones respiratorias, las atelectasias son responsables hasta el 90% de las complicaciones pulmonares en el periodo postoperatorio y se estima que es una de las causas más frecuentes de fiebre en las primeras 24 o 48 horas. En su tratamiento básicamente es kinesioterapia intensiva y broncodilatación. Es importante mencionar este dato que me parece crucial, es tratar de siempre a los pacientes antes de cirugía, los fumadores que suspendan el uso del tabaco antes de las 2 semanas antes de la cirugía y practicar también la respiración abdominal profunda. En cuanto a la prevención de la trombosis venosa profunda, es una patología mortal, subdiagnosticada, no queremos que suceda. Y los pacientes con cáncer incrementan el riesgo de enfermedad trombótica profunda y la aplicación de quimioterapia lo hace 6.5 veces más riesgo de incremento de desarrollar esta patología. Es frecuente y es una de las principales causas de muerte en los pacientes con tumores cerebrales. Se ha reportado entre 18 y 50% de los casos de pacientes con tumores cerebrales. El embolismo pulmonar es mucho menor, 0.25%. Y la incidencia de trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar es alta, especialmente en los pacientes con tumores cerebrales. Se estima que alrededor del 34% de los pacientes desarrollará un tipo de evento tromboembólico. A pesar de ello, la terapia anticoagulante se asocia a un menor, se asocia a temor por el riesgo de sangrado, especialmente de hemorragia intracraneal. A pesar de que la evidencia muestra que tumores como los cerebrales, y en este caso intracraneales, los pancreáticos, se asocian con alto riesgo de enfermedad tromboembólica, se recomienda fundamentalmente que los pacientes reciban la tromboprofilaxis únicamente cuando están hospitalizados, pero no de manera ambulatoria. Otro de los aspectos muy importantes que me pareció importante traer en esta charla es el manejo postquirúrgico, que todavía de esto no hay guías de manejo, hay muchas publicaciones. En esto debemos mejorar muchísimo en el manejo en terapia intensiva. Y hay una serie de medicamentos que ya conocemos, como codeína, tramadol, morfina, gabapentin, el bloqueo neural de cuero cabelludo, etc. Y se perfilan como estrategias la electromiografía para identificar nervios específicos, para manipularlos, y la crioterapia como una estrategia de manejo de dolor en el periodo postoperatorio de pacientes con tumor cerebral. Este panorama general nos muestra de que hay muchas cosas en las que debemos profundizar. El neurocirujano tiene el reto de vincularse activamente a la terapia intensiva. Debemos entrar y, como hemos neurocirujanos decidido involucrarnos activamente en terapia intensiva, debemos motivar a los residentes de neurocirugía que también tomen rotaciones de terapia intensiva con el fin de mejorar en nuestro manejo de los pacientes, que sepamos qué sucede en las unidades de cuidados intensivos, que podamos opinar, y inclusive el que quiera dedicar también parte de su tiempo como neurointensivista es una opción válida. Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias, Luis. ¿Tú puedes salir la screen share? Sí, ahorramos lo mejor para la última. Perfecto. Qué presentación. Bueno, qué lástima que no hay más neurocirujanos aquí, porque yo creo que es
algo muy interesante a los neurocirujanos. No soy neurocirujano, pero tengo un poco preguntas. ¿Tú eres un especialista en manejar pacientes en cuidado intensivo o es parte de su entrenamiento? No, yo actualmente estoy dedicado a terapia intensiva. Ok, ¿es un fellowship o un año más que neurocirugía o parte de su residencia que es? Exacto, es un adiestramiento en terapia intensiva. Y después, mi plan, John, como sabes, es continuar en Estados Unidos a hacer neurointensivo. Ah, sí, en fellowship, algo así. Exacto. ¿Cuánto más? ¿Un año, 2 años? ¿Qué es? Hay varios programas que me interesan. En Miami, en el Jackson Memorial, hay, y en la UCLA, en Los Ángeles, también me parece muy interesante. Ah, qué bueno. Claro, y como neurocirujano extranjero, haciendo los STEP, son fellowship que puedo aplicar. Oh, qué bueno. Qué suerte. Um, yo sé en medicina, no sé, probablemente es lo mismo en Chile y Colombia como aquí, pero problemas con un paciente en cuidado intensivo, normalmente los neurocirujanos aquí no cuidan, se consulta medicina para esto. ¿Es diferente con su especialidad? Sí, claro, se ha demostrado de que las unidades de cuidado neurointensivo manejadas por neurólogos, por neurocirujanos o por anestesiólogos con fellow en neurointensivo les va mucho mejor que las otras UCI. Es muy bueno para los pacientes las Ah, neuro-UCIs. ajá, El cuidado neurointensivo es fundamental. ajá. Es casi nuevo. Cuando yo estaba allá yo tomé 2 meses de neurocirugía cuando estaba en interno. Um, no está esta especialidad, no está. Exacto. Tiene Nuevo. alrededor de 10 años. Ah, ok. 6 años acabo de empezar. Sí, 10 años en Estados Oh, Unidos. 10 años. Oh, qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que hay necesidad para conocer neurocirugía mejor. Sí, Que también yo, que los neurocirujanos no nos limitemos únicamente a operar, sino también a saber qué pasa con nuestros pacientes. Muchas veces nuestros pacientes se complican y no sabemos por qué, pero si nosotros sabemos de neurointensivo, podemos ayudar a guiar a esos pacientes y por qué no cuidarlos también. wow. Sí, yo quiero que tú tal vez puedas hacer otra, tal vez en un mes, 2 meses con los neurocirujanos, porque nosotros está construyendo un grupo muy bueno de neurocirujanos. Um, ok, otra pregunta. Yo creo que steroides es muy controversial. Cuando yo estoy entrenando, todas las personas que pegan la cabeza reciben steroides, pero es diferente hoy para usar steroides para trauma del cerebro. Sí, en caso de trauma craneoencefálico, los esteroides están proscritos. Estudios han demostrado que los esteroides aumentan la mortalidad y en la actualidad no están recomendados. Para trauma no están recomendados esteroides, Sí, no más, ¿eh? pero para edema cerebral en metástasis cerebrales es muy bueno. Sí, Es muy bueno el edema de las metástasis cerebrales. sí. Ok. Ok, muy bueno. Ok, gracias Luis para tomar su tiempo después de trabajo para representar Chile Excelente, muchas gracias. en nuestra comunidad. Y dígame cuando vienen a Miami. Uh, En diciembre voy a Miami. oh, ok, porque yo trabajo en Jackson antes. Ah, ok. Sí, sí. Excelente. No conoce mucha gente, pero más yo conocí dónde están. Y es buen lugar, buen hospital. Muy buen hospital.
para enseñar. Ok. Yo creo que para enseñar. Ok, Luis, yo voy a decir cuando tenemos otra conferencias y muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Ok, Luis. Buenas noches. Buenas noches.